formo parte del equipo de Help Systems, me especializo en monitorización, automatización y seguridad. Hoy el tema que nos convoca es justamente seguridad de la información. Este webinar forma parte de un conjunto de webinars que estamos haciendo en estos últimos semanas del año. Este es el tercero del bloque que nos planteamos como objetivo. Los dos anteriores, uno de ellos correspondió a nuestra solución Security Scan, que es un primer paso para evaluar nuestro equipo IBMI, es una solución gratuita. El siguiente fue el control y la prevención de los accesos no deseados sobre nuestra plataforma IBMI, fundamentalmente gestión de exit points. Hoy vamos a ver lo que es la gestión de permisos especiales y los accesos en nuestra plataforma, y el próximo está planeado para el 28 de noviembre, la semana que viene, donde vamos a ver una solución que nos permite generar de una manera muy simple reportes en el IBMI, principalmente enfocados a cumplimiento de regulaciones. Bueno, empecemos por el principio con el tema de hoy. ¿Sí? Hablemos de los usuarios. ¿Sí? Estamos hablando de que queremos en este webinar hablar de lo que es la gestión de los privilegios, entre otras cosas, y los privilegios los ostentan los usuarios. Si hablamos de usuarios dentro de la plataforma IBMI, hablamos de tipos de objetos, los perfiles de usuario, tipo asterisco USRPRF, ¿sí? Estos tipos de objetos dentro del sistema son los que definen qué puede hacer cada usuario, cada persona que tiene asignado ese perfil de usuario, ¿no? Entonces, qué permisos tiene, su entorno por defecto, a qué recursos puede acceder o no. De hecho, IBM, ya cuando nos facilita el sistema operativo, ya nos provee perfiles de usuario de fábrica que son como básicos o digamos, plantillas para los diferentes roles que aparecen en la organización. No sé, por ejemplo, el QSecoffer, el QUser, algunos más orientados a producto como QBRMS, ¿sí? Todos los usuarios que empiezan con la letra Q son aquellos que pertenecen a la plataforma nativa, ¿sí? De hecho, usuarios creados con la letra Q no son lo deseado, ¿no? Pero cada usuario es un objeto dentro del equipo. Y es muy importante, si nosotros queremos ser administradores de nuestra plataforma, que tengamos una gestión sobre estos usuarios, fundamental. Y tenemos que identificar, quizás una de las tareas primeras que tenemos que hacer es identificar cuáles son los usuarios poderosos, ¿sí? Es una tarea simple de hacer. Existe el comando, por ejemplo, print user profile, que nos permite tomar toda la información del perfil de usuario. ¿Y qué cosas deberíamos chequear? Bueno, quizás como acciones básicas. Primero, ver el parámetro Limit Capabilities, ¿sí? Este parámetro es el que va a indicar qué alcance tiene o qué poder tiene el usuario sobre la línea de comandos. Y después también tendríamos que ver el de clase de usuario, ¿sí? Pero en realidad el que hay que revisar son los permisos especiales, porque la clase de usuario, cuando uno crea un usuario, normalmente dice, bueno, voy a generar un usuario tipo asterisco user o asterisco sysopr. Eso lo que hace es aplicarle la plantilla correspondiente asignándole los permisos especiales por defecto. Pero eso se puede cambiar después. Entonces, lo que se recomienda es, más allá de la clase de usuario que sea, que fue con la clase con la que se originó, ¿sí? Hay que mirar los permisos especiales que son los que realmente ostenta, ¿sí? Uno podría ser usuario asterisco user y tener todos los permisos especiales y ser muy poderoso. O a la inversa podría ser clase de usuario asterisco secoffer, sin embargo, no tener permisos especiales. Así que no, esta correspondencia unívoca es solamente bien al principio. Y otra cosa que hay que revisar en los usuarios son los grupos, ¿sí? Es muy importante saber cuál es el esquema de definición de grupos que tenemos. Esta es la salida que nos da el comando print user profile. Fíjense que nos va diciendo por cada usuario si pertenece o no a un grupo, qué permisos especiales tiene, qué clase es, etcétera, etcétera, dentro de los atributos principales. Si avanzamos un poco en detalle en cómo explotar esta información, más allá de los comandos nativos que tenemos con, como les mostraba recién, la salida de la impresión del comando nativo,
Por ejemplo, nosotros tenemos una solución dentro de Help Systems denominada Compliance Monitor que facilita muchísimo la emisión de todos estos tipos de reportes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá estamos viendo usuarios con permisos especiales y acá aparecen perfectamente listados, ¿sí? De hecho, de Compliance Monitor vamos a hablar en el próximo webinar, así que no ahondo y lo dejamos para la próxima, ¿sí? Veamos bien ahora esto de las funciones que hay que mirar de los usuarios. Limit capabilities, ¿no? En realidad controla ciertas funciones, ¿sí? Que el usuario está habilitado a hacer, pero básicamente en green screen, ¿sí? En la pantalla verde, en la emulación, ¿sí? Tenemos tres opciones de este valor y no siempre está tan claro qué alcance tiene cada uno de los valores. Hay veces que algunos administradores se sorprenden con estas opciones, ¿no? Quizás los 5 ítems más importantes que restringen o que facilitan este parámetro son el programa inicial, el menú inicial, la biblioteca corriente, el attention program y si puede o no ejecutar comandos en la línea de comandos. Si en ese valor tenemos asterisco no, tiene todo habilitado, ¿sí? Si en esa función tenemos asterisco yes, significa que está absolutamente inhibido. ¿Mm? Y si tenemos la opción partial, lo que va a poder cambiar es el menú inicial y va a poder cambiar también la ejecución de comandos. El comando Change Profile es un comando, nosotros quizás estamos muy acostumbrados como administradoras al Change User Profile, que solo está habilitado para aquellas personas que tienen permisos de administración. Sin embargo, el Change Profile es el comando que le permite a los usuarios cambiar atributos de su perfil de usuario, ¿sí? Entre ellos, algunos de estos, de acuerdo a tenga o no habilitada la opción. Pero además puede cambiar otras cosas que es interesante revisar porque eso está al alcance de cualquier usuario final. Y algo interesante a tener en cuenta también al momento de gestionar los usuarios y que es una recomendación que nosotros les damos como expertos en seguridad de la plataforma IBMI, es interesante gestionar la pantalla de inicio de sign-on. ¿Sí? La pantalla estándar, ustedes saben que tiene usuario, contraseña, menú inicial, programa inicial. Generalmente esos ítems no le damos importancia, siempre miramos usuario y password. ¿Sí? Sin embargo, si esos valores se informan, ¿sí? El usuario tiene el poder de ir directo, siempre y cuando su perfil de usuario lo permita, ¿no? Pero tiene la opción de ir directamente a un menú o ir directamente a un programa. Y muchas veces la configuración de la seguridad que tenemos no está preparada para tal fin, ¿sí? Entonces, recomendación, revisen la pantalla de sign-on y si no la tienen cambiada, generalmente se recomienda modificarla y dejar solo usuario y password, ¿sí? Si es que no se están haciendo uso de esos otros campos que pueden estar abriendo o exponiendo vulnerabilidades si no tenemos exactamente bien configurada la seguridad de nuestro equipo. Entonces, eso con respecto a Limit Capabilities. Vamos ahora al User Class, ¿sí? Como les decía, son como plantillas o modelos de la seguridad de acuerdo a los roles que las personas pueden tener en la organización. Y aquí tenemos SecOffers, los principales, ¿no? También está el perfil Audit, hay otros más. Pero el foco es que cuando uno crea un usuario, le asigna alguno de estos valores y automáticamente se le asignan permisos especiales. Sin embargo, eso es solo para la primera asignación, ¿sí? Es muy frecuente que una vez que el usuario es creado, se le cambian los permisos, entonces se le agregan más permisos especiales, se le quitan. Entonces, no confíen en la clase de usuario, miren los permisos especiales, ¿sí? Siempre la definición o el poder que le damos a un usuario es importante que se la demos en función de su rol dentro de la organización, que no nos excedamos en dar más permisos de lo que se deben, ¿sí? Si estamos dando un permiso especial, que exista una justificación formal de que así debe ser y que quede documentado, ¿sí? Para quienes somos administradores de la plataforma, es importante que si las cosas están de determinada manera, podamos argumentar el por qué así es. Y después, otro tema muy importante y que muchísimos de nosotros basamos la seguridad del equipo en base a este esquema, son los usuarios, los perfiles de grupo. ¿Sí? Ustedes saben que un perfil de usuario puede pertenecer a un grupo o a grupos suplementarios también. Y el efecto de pertenecer a un grupo es heredar permisos. O sea, los grupos
suman permisos, ¿sí? Si quizás un grupo es muy débil y yo soy poderosa, entonces no me sume nada. Pero integrar un grupo no me quita nada, ¿sí? Lo peor que puede pasar es que me sumen a un grupo y no me cambie en absolutamente nada, ¿sí? O me dará más permisos, ¿sí? Así que siempre se heredan. Esta es una metodología muy buena, la verdad, para gestionar la seguridad del equipo. Es bastante simple, ¿no? Agiliza la asignación y desasignación de permisos, ¿sí? Pero bueno, a no olvidarse, los grupos son súper importantes, ¿sí? Y también tener en cuenta, y esto lo vamos a ver más adelante con algunos de los productos que les voy a mostrar hoy, que también existen otras variantes. También existe la asignación de permisos en forma temporal, ¿sí? A través de APIs o de swap, o también puedo adoptar temporalmente permisos en base a adopción de seguridad. La adopción no es un tema que vamos a desarrollar hoy, pero sepan que existe la configuración de permisos basados en adopción, que también es un recurso súper poderoso. Bien, con respecto a los permisos especiales, el clásico, el más requerido y deseado, el All Object, ¿sí? Es la llave de oro. Me abre la puerta a cualquier objeto, ¿sí? Y casi a cualquier operación administrativa del sistema, no todos. Pero es, digamos, la autorización especial por excelencia. Después tenemos otras, esta es otra muy delicada también, que es el permiso especial que me permite crear y mantener perfiles de usuario, ¿sí? O sea, no, muy en los inicios del IBMI o de la S400, los roles no estaban tan segregados, ¿sí? Con el paso del tiempo, el sistema operativo fue optimizado teniendo más plantillas y el administrador va a ser quien gestiona usuarios. No necesita ser all object, en absoluto, son cosas absolutamente diferentes. Después tenemos el IO sysconfig, que permite crear, borrar y gestionar dispositivos, líneas y controladores, muy fuerte quizás en épocas de que no había virtualización. Sin embargo, hoy este permiso es el que te permite modificar la configuración de todo lo que es TCP/IP, que no es menor. ¿Sí? Por ejemplo, el FTP se monta sobre TCP/IP. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta para la habilitación de servicios. Este también es un rol que se segregó hace ya unos cuantos años, pero inicialmente estaba fusionado con el administrador de seguridad. Ser auditor es absolutamente diferente a administrar la seguridad. Son roles bien separados en las organizaciones y también dentro del sistema, ¿no? Entonces, con este permiso te permite modificar cualquier aspecto relacionado a auditoría. Cambiar la auditoría del sistema, cambiar la auditoría de un usuario, cambiar la auditoría de un objeto. El spool control, este es como el all object de los spool files. Puedo ver cualquier archivo spool, no importa si lo generé yo, no importa en qué cola está, ¿sí? Así que, bueno, delicado si la información que se expone en un archivo de spool es sensible. Después tenemos el asterisco service, que está bien vinculado a todo lo que es actividades de servicio y técnicos. Job control, un permiso a veces dado con bastante laxitud, pero también muy delicado. Con Job Control yo puedo manipular los trabajos de cualquier usuario, aunque no sean míos. Y además puedo subir y bajar subsistemas. Una persona que tiene Job Control sin necesidad de requerirlo y que es creativa, ¿sí? Puede dejar el equipo no operativo. Puede bajar un subsistema vital para la organización. Entonces, a controlar a quienes damos Job Control. Y lo mismo, este es un permiso que muchas veces se da sin necesidad. Save Restore. Posibilidad de hacer salvados y restauraciones de cualquier objeto en el sistema, más allá de que tengas permiso o no sobre los objetos. Yo puedo no tener permiso sobre los objetos, sin embargo, con este permiso especial, puedo salvarlos y restaurarlos. Y acá el warning que está abajo, ¿no? Atención si se maneja seguridad solo a nivel de biblioteca. Si ustedes montan la seguridad, la configuración de la seguridad en su equipo basado en los permisos a nivel biblioteca, es decir, ustedes protegen la biblioteca como una totalidad y no gestionan necesariamente los permisos de los objetos que están dentro de la biblioteca, ese esquema de seguridad puede adoptarse, funciona, ¿no? Es uno de los tantos. Sin embargo, frente a este servicio especial, flaquea. ¿Por qué? Porque quien tiene el permiso de salvar
quien tiene el permiso especial para salvar, tiene el permiso especial también para restaurar. Y cuando uno restaura, tiene la posibilidad de restaurar en otra biblioteca, con otro nombre, ¿no? No en la misma que fue salvado. Y ahí entran los valores por defecto de la biblioteca nueva creada, ¿sí? Y podría ser una puerta, podría ser una técnica, ¿no? Un truco para acceder a los objetos que quizás no puedo desde la configuración de la seguridad como tal. Acá les comparto un poco la secuencia o el proceso que sigue el sistema operativo para determinar a quién se le autoriza y a quién se le niega el acceso a algo, a un recurso, a un objeto, ¿no? Entonces, si empezamos por el principio, bueno, desde el momento que tengo visibilidad de la línea de comandos, ¿no? Si no tengo visibilidad de la línea de comandos, tengo que ver si tengo accesos a servicios de red, FTP o DBC, DDM, comandos de remotos. Si no lo tengo, listo, denied, no tengo acceso al equipo. Está clarísimo. Si tengo acceso a la línea de comandos, si tengo limit capabilities, ¿sí? En yes, no puedo hacer nada por la línea de comandos. Entonces, lo mismo. ¿Tengo acceso a los servicios de red? Sí, no. No, perfecto, está bloqueado el acceso. Si sí lo tengo, empieza a regir todo lo que es los permisos a nivel objeto, ¿no? Lo mismo que si tengo acceso a la línea de comandos. Y con respecto a los permisos a nivel objeto, el primero que se chequea si voy a hacer comandos es el permiso al comando, ¿sí? Si voy a hacer un start SQL, tengo que tener permisos sobre obviamente si no soy el object, ¿no? Vamos por la validación clásica, tengo que ver si tengo permisos sobre el objeto. El objeto comando start SQL, el objeto comando work activity job, ¿no? Si no lo tengo, tengo el acceso denegado. Si requiere un servicio, un permiso especial, se valida que lo tengo. Si no lo tengo, acceso denegado. Si sí lo tengo, ¿sí? Luego será a ver el permiso sobre el objeto referenciado, ¿no? Y ahí, finalmente, si está autorizado o no. Pero todo este camino, el sistema operativo lo está controlando cada vez que nosotros hacemos acceso a un objeto. Volvemos a la gestión de usuarios, ¿sí? Así como tenemos que chequear los permisos especiales, los accesos a las líneas de comandos, tenemos que revisar lo que son cuentas latentes o sin uso o sin actividad. Y lo mismo, con el Print User Profile lo pueden hacer o si no con un Display Object Description. Y vean la última fecha de sign-on. Vean, si hacen un Display Object Description, la última fecha de uso. Porque eso les va a indicar qué usuarios no están siendo usados y esos usuarios hay que automáticamente deshabilitarlos o borrarlos, según corresponda la norma interna que ustedes tengan, pero no dejen de hacerlo, ¿sí? Además de gestionar los usuarios, ¿sí? También tenemos que ver los permisos. Y es importante ver qué permisos tenemos abiertos, ¿sí? Quizás una forma simple de hacerlo es el Display Object Authority, el comando, ¿no? O que lo podemos sacar a archivo, a reporte, donde vamos a ver los permisos públicos y privados, tanto de bibliotecas como objetos. Los permisos de las bibliotecas hay que mirarlos un poco distintos a los permisos que se otorgan sobre cualquier objeto, porque las consecuencias son diferentes. El public de una biblioteca, ¿sí? En teoría, y lo que dicen las normativas, y lo que se recomienda, es que el public sea exclude, ¿sí? No así necesariamente tan estricto con los objetos finales, ¿no? La biblioteca es un objeto especial porque es un contenedor de objetos, ¿sí? Así que a revisar eso. Lo mismo la seguridad de los objetos tipo perfiles de usuario, ¿sí? Hay en el sistema, si bien son todos objetos, ¿sí? Hay objetos más sensibles que otros, más delicados que otros. Las bibliotecas, unas. Los perfiles de usuario, otro. Y en el caso de los perfiles de usuario, como todo objeto, los perfiles de usuario tienen permisos, ¿sí? Y el public del perfil de usuario es muy sensible, ¿sí? El public de un perfil de usuario debe ser exclude. ¿Por qué? En la medida en que el public de un perfil de usuario no sea exclude, habilita a otros usuarios a que ejecuten acciones dentro del sistema en su nombre, cosa realmente riesgosa. Si yo, por ejemplo, soy un usuario común, ¿sí? Y no tengo permisos para hacer algo, sin embargo hago un submit job, ¿sí? Donde digo que se ejecute ese trabajo que estoy sometiendo con otro usuario,
Si yo tengo el public que no es exclude, si tengo permisos sobre ese perfil de usuario, lo voy a poder hacer. Y la seguridad con la que va a ejecutar ese otro trabajo no va a ser la mía, sino la del usuario indicado. Así que a prestarle atención. Y otro reporte interesante es el print job description para ver aquellas descripciones de trabajo, ¿sí? Que o bien no tienen exclude para el usuario público o tienen un usuario explícito de ejecución. Hay job descriptions que dicen que cuando se usan, los trabajos que la usan ejecuten bajo otro usuario. También un recurso que bien usado es muy poderoso y mal usado también tiene riesgos altos, ¿sí? Otro ítem a gestionar, la auditoría. ¿Sí? Es importante, bueno, determinar que la infraestructura exista, tener el Q-Audit Journal creado, ¿sí? Que los valores del sistema que establezcan la auditoría del sistema estén activos con los valores Q-Out Control y Q-Out Level, ¿sí? Vean los perfiles de usuarios. Aquellos usuarios que tienen acceso a la línea de comandos deberían tener auditoría de comandos, ¿sí? Para que quede registrado dentro de la auditoría del sistema qué comandos son los que ellos hacen. Con respecto a la red, el entorno en el cual el IBMI se mueve, hay que chequear los exit programs, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, en el último webinar hicimos una recorrida especial sobre este tópico, donde los exit programs son los recursos que nos da el sistema operativo para, con respecto a los accesos externos, poder tener la última palabra de decir esta operación trasciende y pasa dentro del equipo para que sea atendida o no. Esos son los exit programs, los programas que van a tener esa facultad, ¿sí? Pueden existir o no. Si no existen exit programs, no hay quien evalúe si una transacción pasa o no, y por defecto pasan y son atendidas en la medida en que haya un servicio dentro que las atiende. ¿Sí? Entonces, el comando a ejecutar es el work reginf, ¿sí? De hecho, donde podemos ver qué programas están registrados, para qué se usan, si tienen reglas, etcétera. Bien, todo este recorrido que hice fue muy teórico, ¿no? Muy de IBMI de siempre, y quizás ustedes me dicen, bueno, eso yo ya lo hago, ¿sí? Yo ya uso esas buenas prácticas que estuviste comentando. ¿Cómo sigo? Les cuento que dentro de Help Systems todos los años hacemos un estudio sobre el estado de la seguridad de los IBMI del mercado. Hacemos una gran encuesta con pública, ¿sí? De hecho, siempre están invitados todos los usuarios de IBMI, clientes nuestros o no, a contestar esta encuesta, ¿sí? Y nos sirve mucho los resultados que obtenemos para conocer el mercado. Y una de las cosas que evaluamos son los permisos especiales, ya que veníamos hablando tanto de estos permisos especiales. Fíjense, estos son los promedios de cantidad de usuarios que tienen los permisos. O sea, a ver, en los sistemas encuestados, el 12% de los sistemas, ¿sí? Tenían aproximadamente un promedio de 150 usuarios all object. Es muchísimo. ¿Es necesario tener 150 all objects? Miren en lo que es el job control, que les decía que es uno de los permisos permisos especiales que uno da de manera laxa. El 44% tenía 550 usuarios con job control. 550 personas en condiciones de bajar subsistemas, ¿sí? También nos hicimos la pregunta de, bueno, a ver, de todos los servidores que encuestamos en nuestra última encuesta, ¿no? La que cerramos a fin del año pasado. A ver, ¿cuántos equipos tenían menos de 10 usuarios con All Object? Ninguno. Ninguna organización tenía menos de 10 usuarios con All Object. ¿Sí? Y ahí viene la pregunta, más allá del tamaño de la organización, ¿se necesitan tantos usuarios con All Object? ¿No? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. También otro tema que vemos en esta estadística son los permisos públicos para las bibliotecas. Las bibliotecas están muy abiertas en la mayoría de los equipos. El 45% tiene en el permiso público el valor asterisco change, el 26 all, ¿sí? Pero son valores demasiado generosos, ¿no? Y esto nos lleva a pensar a que quizás
como administradores confiamos en exceso en la seguridad del IBMI, que es fantástica, pero hay que configurarla adecuadamente, ¿sí? Lo mismo con los exit points, ¿sí? El 30% de los que encuestamos tenían al menos un exit point registrado. Uno. Los exit points son muchísimos. Los vinculados a los accesos de red son aproximadamente 30, ¿sí? O sea que hay un 70% que tiene absolutamente librado al azar los accesos externos, ¿sí? Entonces, hay un riesgo altísimo. Si sus usuarios hoy tienen acceso a sus bases de datos, que de hecho las bases de datos en el IBMI son los objetos, ¿sí? En otras plataformas hay como una capa adicional porque tenés el motor de base de datos que tiene una seguridad distinta a la del sistema operativo, no necesariamente integrada. Acá tenemos la seguridad integrada. Entonces, si no ponemos bien la seguridad de nuestra plataforma, no está bien la seguridad de nuestra base de datos, ¿no? Y bueno, hay que setearla bien, porque si no podemos tener accesos no confiables, ¿sí? ¿No? Sabemos que se está usando el usuario Pedro, pero Pedro es la persona que está detrás de ese teclado. Bueno, esto es difícil de contestar, ¿sí? Pero nosotros como responsables de seguridad de la información del sistema, tenemos que dar todas las herramientas para que nuestros datos estén lo más protegidos posibles, ¿sí? Y bueno, y ahí aparecen las regulaciones, ¿no? Que empiezan a pedir cosas. Aparece SOX, GDPR, IPA, PCS, entes regulatorios, Banco Central, etcétera. Y cada uno de ellos, a su modo, nos establecen pautas, pero lo que miran sistemáticamente todas las regulaciones o todos los auditores son los usuarios poderosos. Contra eso tenemos que, o sea, frente a esta objeción tenemos que dar argumentos concretos, ¿sí? No podemos decir que tenemos tantos all objects porque si no el sistema no funciona, ¿no? Tenemos que tener argumentos claros, ¿no? Entonces, para resumir un poco de todo lo que hablamos hasta ahora es establezca quiénes son los usuarios poderosos, asignen y determinen qué permisos realmente necesitan, hay que restringir lo que no es necesario para el trabajo del día a día, ¿sí? Revisemos los permisos de comandos, los permisos especiales, miremos la seguridad de las bibliotecas, de los objetos, ¿sí? Si queremos usar seguridad por menú, usémosla y complementémosla con exit programs, ¿sí? Y hagamos limpieza de nuestros equipos, descartemos usuarios que no están en uso o objetos o copias que andan dando vuelta en el equipo de información sensible. Así que mucha tarea por realizar y esto está todo al alcance de nuestra mano con lo que nos provee nativamente el IBMI. Ahora bien, nosotros desde Help Systems trabajamos mucho sobre esta plataforma y hemos desarrollado muchos productos, ¿sí? En el webinar pasado vimos nuestro gestor de Exit Programs y hoy vamos a ver dos soluciones que nos permiten están muy enfocados en esto de mitigar el riesgo de tener usuarios superpoderosos, ¿sí? Recuerden que un auditor, o sea, lo que va, si bien se quejan de los usuarios poderosos, frente al auditor nosotros nos podemos defender diciendo que tenemos control de esa configuración, ¿sí? Bueno, veamos que aquí también con estas herramientas de Help Systems nos ayudan a tener ese control del poder, ¿no? Entonces, dentro de toda nuestra solución de seguridad, hoy vamos a hablar de todo lo que es el área, la categoría de identificación, gestión de lo que es la identificación y los accesos. Entonces vamos a hablar, si este es nuestro portfolio de los productos de seguridad de la línea PowerTech que tenemos dentro de Help Systems, ¿sí? Vamos a hablar de todo lo que es gestión de accesos de privilegio, gestión de permisos para comandos. Hoy vamos a poner foco en esto. También tenemos otras soluciones que hoy no voy a mostrar, pero sí tenemos la posibilidad de el reseteo automático de passwords, de autenticación multifactor, tan pedido ahora por PCI, o la gestión de políticas de seguridad dentro del IBMI, pero me voy a focalizar en estos dos, ¿sí? Y vamos a empezar por Authority Broker, ¿sí? For IBMI, el primer producto que vamos a ver. Que el foco que hace es la asignación temporal de privilegios, ¿sí? Y la consecuente auditoría. Es decir, ¿qué problema intenta resolver?
tengo un usuario que si no dispone del permiso, por ejemplo, all object, o no forma parte de tal grupo, o no tiene permiso sobre tal biblioteca, ¿sí? No puede realizar su trabajo, ¿sí? Pero ese permiso que requiere es realmente alto, ¿no? Vayamos al caso del all object. Entonces, ¿qué se hace? Quizás porque hay una tarea que esa persona necesita realizar y que requiere ese permiso especial, ¿sí? Le otorgamos ese permiso especial de por vida. La tiene las 24 horas de todos los días del año. Lo que se busca con Authority Broker es que esos permisos holgados, que quizás hay que dar para ciertas funciones, no los dé siempre, sino que se den temporalmente. Entonces, ante un usuario que necesita algún permiso, interviene el producto, hace un switch, otorga ese permiso temporal y se acceden a los datos, ¿sí? Y ese acceso queda auditado, se puede obtener y liberar, se pueden poner límites de tiempo, decir, bueno, es un privilegio que te doy, pero te va a durar una hora, ¿no? Entonces, ayuda tanto para situaciones que no son de excepción, sino situaciones de rutina, que sé que tengo que otorgar un privilegio, y también situaciones de excepción. Una emergencia, un proceso que fracasó durante la noche y tiene que entrar alguien del área de desarrollo a hacer unos ajustes en un equipo de producción, ¿sí? Entonces, esas son, ese es, digamos, el foco en el cual trabaja Authority Broker, ¿sí? En trabajar sobre ese punto. Si les parece, vamos a ir a verlo en el sistema directamente. Entonces voy a compartir con ustedes, ¿sí? Aquí tengo dos pantallas de inicio de sesión, ¿sí? En una de ellas voy a entrar con mi usuario. Esta soy yo, ¿sí? Yo tengo un usuario poderoso, ¿sí? Fíjense, yo soy de la clase Secofer, pero les recuerdo que esto no alcanza, no es solo esto lo que hay que mirar, sino lo que hay que mirar es esto, ¿sí? Y tengo todos estos permisos sobre el sistema, ¿sí? Y por otro lado, tenemos otro usuario, que es el que vamos a llamar test user, ¿sí? Que este es un usuario común, ¿sí? Donde tengo, es tipo de la clase usuario, ¿sí? Y sin permisos especiales. Bien, clásico. Un usuario poderoso, un usuario no poderoso. Entonces, vamos a referenciarnos a un objeto, no necesariamente un permiso especial, ¿no? Entonces yo acá tengo mi biblioteca, ¿sí? Donde tengo mis objetos. Si este usuario que no es poderoso hace lo mismo que yo, fíjense, hay un objeto aquí que no estoy autorizado a ver, ¿sí? Test user, este objeto no lo ve, que es este que está acá. Y si tan simple como mirar el permiso que tiene este objeto, ¿sí? Sí, es el tst-ord tipo file. Fíjense que justamente como test user no está de manera explícita en la seguridad del objeto, la seguridad se está validando por el public, que está en exclude. Y como consecuencia tengo esto, que no lo puedo ver, ¿sí? Supongamos que sobre ese archivo, este usuario test user en ciertas ocasiones necesita poder verlo, ¿sí? Para alguna tarea puntual, para algún proceso puntual. Bien, entonces quiero otorgar temporalmente el permiso. Entonces aquí entra Authority Broker en acción, ¿sí? Authority Broker tiene comandos como este, que es el swap profile, donde lo que vas a poder hacer es un switch de el usuario a otro usuario, ¿sí? Generalmente a un usuario más poderoso, ¿sí? Entonces, supongamos que es el caso de emergencia, ¿no? Este proceso cancelado debe hacerse
proceso de emergencia, ¿sí? Puedes poner algún ticket, si se maneja algún sistema de ticketing o de permisos para este tipo de actividades. Y acá Authority Broker me está sugiriendo los diferentes usuarios, en este caso es uno solo, a los cuales puedo switchar. ¿Sí? Esto está preconfigurado, ya está preconfigurado que Test User va a poder switchar a HTorres. HTorres es el perfil de usuario de Hernán Torres, quizás muchos de ustedes lo conocen, mi compañero de trabajo, que también es tan poderoso como yo, ¿sí? Tiene un All Object, ¿sí? Entonces, con el simple hecho de haber hecho esto, ¿sí? Fíjense, llegaron a ver el mensaje de que estaba cambiando mi usuario por otro. Con lo cual, si yo hago ahora exactamente el mismo comando que hacía antes, fíjense que ahora ya tengo acceso, ¿sí? Y que si quiero consultar los datos, por ejemplo, si hago un run query, veo perfectamente los datos. ¿Por qué? Porque en este momento Authority Broker le está dando al usuario Test User el poder temporal que tiene el usuario HTorres, ¿sí? Que es solo object y que por eso pasó por encima de todo esto, ¿sí? Cuando esta, necesidad de permiso especial ya no se necesita más, existe el comando release profile. Entonces, abandono este permiso temporal. Aquí yo lo estoy haciendo de una manera voluntaria, ¿sí? Normalmente estos comandos a veces se mezclan dentro de un workflow o dentro de un programa CL. Entonces, quien goza de esa temporalidad de permisos ni siquiera muchas veces es consciente de que así sea, ¿sí? Y toda esta información se está enviando por mail y se está auditando, ¿sí? De hecho, aquí lo tenemos. Mira, aquí he recibido un mail, ¿sí? Donde me dice quién era el usuario, a qué perfil switchó, cuándo empezó, cuándo terminó, el sistema, el ticket, ¿no? Toda la explicación que yo puse. Y dentro de lo que es el adjunto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a mirarlo aquí. Bueno, el mismo detalle que veíamos antes. Y me manda pantalla por pantalla, ¿no? Que hizo el display leave a Teruel, ¿sí? Que acá vio la pantalla y después te va diciendo tecla por tecla que va presionando. Que di F3, que hice el run query, que vi los datos. Toda esa información queda registrada. Acá me la ha mandado como adjunto, pero también queda registrado dentro de la herramienta. Si vuelvo a poner disponibles las pantallas, ¿sí? Vengo aquí al menú de lo que son nuestros productos, ¿sí? Y voy a entrar a la configuración de Authority Broker para que vean la posibilidad que uno tiene de configurar este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, estoy en el menú principal de Authority Broker, donde tengo un punto que dice a quién se le asignan los permisos de switch, ¿no? Y acá está registrado, ¿sí? Que para el usuario Test User, ¿sí? Se le permite switchear a HTorres. Uno podría darle la opción de que pueda switchar a más de uno en función de lo que requiera, ¿sí? Si ese switch requiere un firewall, Authority Broker les permite también configurar algo así como un workflow de autorización, ¿no? Que esté configurado, pero que haya alguien que te tenga que dar el OK. ¿Cuántos minutos como máximo permitís ese switch? Si tiene máximo o no. ¿En qué entornos interactivo, batch? ¿Querés auditarlo? ¿Cómo querés informarte de la auditoría por mail con un PDF adjunto, como es el caso mío? Bueno, esto es Authority Broker. Esto está al alcance de ustedes. Esto es fácil de implementar. ¿Por qué? Porque muchas veces, frente a toda la necesidad de revisar los permisos poderosos y ajustarlos y quitarlos, es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Ajustar la seguridad dentro del equipo lleva un tiempo. No es algo que pueda hacer de un día para el otro.
Authority Broker puede ser un buen aliado en el momento de esa transición. ¿Sí? Esa transición de quiero ajustar más la seguridad de mi equipo, sin embargo, hoy no puedo cambiarlo, hoy tengo que seguir así por un tiempo. Y quizás con suerte después lo puedo cambiar de manera definitiva. ¿Sí? Y en muchos entornos la manera definitiva no existe, porque muchas veces estas exigencias de tener permisos especiales no dependen de nosotros los administradores del IBMI, quizás dependen de un software de terceros, ¿sí? Que nos exige como requerimiento esa situación. Y nosotros tenemos que mitigar ese riesgo. Authority Broker ayuda para eso. Así como vuelvo a mi presentación de PowerPoint, así como tenemos toda la gestión de Authority Broker, contamos con dashboards que nos pueden mostrar estadísticas de switches, cuántos hubo, cuántos hay activos, cuántos expiraron en el tiempo. Toda la información que Authority Broker registra dentro del IBMI está disponible en nuestro portal de Insight, que forma parte de la solución. ¿Sí? Entonces, si bien tiene toda una gestión que está dentro de la pantalla verde, como les mostraba recién, todo lo que es gráficos y estadísticas la pueden ver desde un entorno web. ¿Sí? Bien, esa es una de las soluciones que quería mostrarles hoy para poder controlar los privilegios. Y la otra solución es Command Security. También un software desarrollado por nosotros para optimizar todo lo que es la seguridad dentro del IBMI. ¿Y qué es lo que pretende atacar? Command Security tiene el foco, como dice su nombre, en los comandos. ¿Sí? Recuerdan que los comandos son objetos y como objetos tienen permisos, ¿sí? Ahora bien, tocar la seguridad de los permisos de los objetos tipo asterisco CMD es bastante delicado. No es frecuente, al menos lo que yo veo en las instalaciones de nuestros clientes, no es frecuente que el administrador del sistema toque los permisos por defecto que vienen de los comandos. No es común, hay muchos casos, pero no es lo más común. Y lo cierto es que la seguridad a nivel comando es o podés ejecutar el comando o no podés ejecutar el comando. Pero hay veces que no es tan blanco y negro. A veces uno quiere habilitar la ejecución de un comando, pero con ciertas características. Bueno, como muestra acá el ejemplo, ¿sí? Donde que quizás vos querés habilitar un comando a un usuario, pero asegurándote que algún parámetro tenga cierto valor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces acá está el caso del Power Down Sys, donde sin restart no se lo dejo hacer, con restart sí. Bueno, esto es extremo. Pero, por ejemplo, el otro día un cliente me decía, yo le quiero dar el run query a mis usuarios, ¿sí? Para que puedan visualizar información, pero asegurarme de que no, ese output no lo copien a una tabla de base de datos, porque me dejan copias por todos lados en bibliotecas personales y no quiero. Y a veces me decía, a veces me pisan información productiva. Le digo, bueno, ahí tenés que ajustar un poco la seguridad. Me dice, sí, ya lo sé, pero en el interín quiero poder ofrecer esto, ¿no? Bueno, ahí es donde interviene Command Security, que les va a permitir poner condicionales por muchísimas situaciones, ¿no? Por, no sé, por el código de accounting del usuario, por el programa que llama, por la fecha, la hora, el tipo de trabajo, el tipo de usuario, la IP de origen. Todo eso va a poder ser un condicional que dice si un comando se puede hacer o no. Y además, no solo podés decir que lo querés hacer, sino si le agregas algún parámetro forzado, ¿sí? Si querés que le mande un mensaje a otro usuario a cada vez que se ejecute ese comando, que lo rechace, que le quite un parámetro, que lo reemplace, o sea, que vos estás llamando un comando, pero en realidad Command Security hace que termine llamando a otro comando físicamente, ¿no? O que le cambie la biblioteca, bueno, etcétera, etcétera. Son muchos, ¿sí? Variantes. Entonces, vuelvo a mis pantallas de emulación, ¿sí? Por ejemplo, voy a salir de aquí. Mi usuario poderoso, ¿no? Yo acá en la pantalla que tiene color amarillo, soy la usuaria poderosa, Ateruel. Y, por ejemplo, tengo Job Control. Yo les mostré que tenía todos los permisos especiales, ¿no? Con lo cual,
Ay, perdón, me equivoqué de tecla. ¿Sí? Yo tengo acá Job Control. Esto quiere decir, yo puedo crear, bajar subsistemas y subir subsistemas. ¿Sí? Bien. Sin embargo, por ejemplo, les voy a mostrar algo. Voy a tratar de bajar un subsistema y me dice que no puedo, más allá del permiso especial. ¿Cómo funciona Command Security? Command Security está vinculado a los exit points. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de exit points, siempre hablamos de los exit points vinculados a los accesos de red y los otros? ¿Sí? En realidad el sistema operativo tiene muchísimos exit points, que son puntos de interrupción que el sistema operativo nos da antes y o después de hacer algo. ¿Sí? Bueno, existen exit points para el antes y o después de la ejecución de un comando. Y es ahí donde interviene Command Security. Por eso tiene el poder, ¿sí?, de pasar por encima de la autorización especial, ¿sí? Porque yo, el comando, desde un punto de vista de permisos de configuración del IBMI, sí, yo puedo ejecutar el en Subsystem QPGMR. Sin embargo, el exit point, en el cual Command Security está conectado, está diciendo que yo no lo puedo hacer, ¿sí? Y si les muestro el menú de Command Security, que es la opción 5 dentro de todo este menú de productos, ¿sí? Entro a la opción 1, que es monitorización de comandos, ¿sí? Ahí está. Esta es la regla perdón, la primera, ¿sí? La regla que está activa, que dice que si voy a mirar sus reglas, ¿no? Yo ya sé que para el Ended Subsystem hay algo, ¿sí? Donde está diciendo que si el usuario es equal a Teruel, ¿sí?, que rechace la petición. No importa qué clase de usuario es, acá estoy condicionando digamos, por usuario, ¿no? Podría condicionar, como decíamos, por IP de origen, por accounting code, por perfil de grupo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Del mismo modo que, no sé, el Start SQL, lo mismo. Acá puedo tener reglas, ¿sí? Donde dice que él rechaza a test user. O sea, si yo acá, que soy test user en la verde, hago un Start SQL, me pasa exactamente lo mismo. Entonces, con Command Security y con Authority Broker, estás pudiendo, sin hacer cambios 100% definitivos en la configuración de tu equipo, te está dando herramientas muy poderosas para que vos puedas saber qué controles puedes poner y cómo los puedes hacer, ¿sí? Y acá también lo mismo, tengo un menú de reportes donde puedo sacar los reportes, por ejemplo, de hoy, ¿no? Decir, bueno, 2018, ¿sí? Puedo sacar un reporte y ver toda la actividad que hubo, que es este último, ¿no? Toda la actividad que hubo de las diferentes acciones que fueron rechazadas o permitidas o no. Todo queda perfectamente auditado. Entonces, estamos logrando un efecto muy positivo de control. Frente a una auditoría tenemos clarísima explicación de, en el caso de los comandos, es decir, cómo haces el control de comandos, ¿sí? Cómo agregás o sumás a la seguridad que te provee tu IBMI por defecto, cómo agregás todo lo que es la seguridad de comandos y la complementás, ¿sí? Una pregunta que muchas veces me hacen frente a la presentación de este tipo de herramientas es, bueno, pero si yo uso todas las capacidades de la seguridad nativa, podría estar haciendo lo mismo que estás haciendo vos. Y sí, pero ¿al alcance de quién? Realmente, con estas herramientas, lo que hacemos es, con el conocimiento que nosotros ponemos, darles a ustedes muchísima facilidad de uso, ¿sí? Y hurgando y llegando a un nivel de granularidad que si uno no se aboca específicamente a este tema, es muy difícil de llegar,
¿sí? Donde puedas poner todos los condicionales que Command Security provee, donde puedas generar un reporte de auditoría tan detallado como lo hace Authority Broker, ¿sí? Aquí les muestro algunos ejemplos de clientes de cómo usan Command Security, por ejemplo, para limitar el Power Down Sys, a veces tan riesgoso, ¿sí? Enviar un mensaje cuando se crea una nueva biblioteca. Hay gente que nos dice, yo quiero enterarme cuando en producción se genera una nueva biblioteca. Entonces, ante un create lib, listo, se envía un mensaje, ¿no? Mutar un comando por otro, en vez del work activity job, work system activity, ¿sí? O cuando se activa el DFU para un archivo de producción, para que no hagan SQL, para que no hagan NTSBS en horas laborables, entonces yo sé que van a bajar los subsistemas solo de noche, nadie por accidente va a estar bajando el subsistema durante el día, ¿sí? Comprobar valores de ciertos comandos en especial, ¿sí? Bueno, ya llegando un poco al final de nuestro webinar, hemos visto básicamente dos productos, PowerTech Authority Broker y PowerTech Command Security, que van a ayudar y que van a complementar el esquema de seguridad que tengamos hoy en nuestro IBMI. Están disponibles para que los prueben, ¿sí? Tienen 30 días de prueba, son fáciles de implementar. Vieron, si bien no entré muy en detalle en la configuración, son muy simples, ¿sí? Son fáciles de probar. Se pueden hacer implementaciones progresivas, no tengo que implementar el 100% para todos los usuarios o para todas las situaciones de riesgo en la que me encuentro. Y bueno, ahora abrimos el panel de preguntas. Ustedes van a tener la posibilidad de visualizar el panel de preguntas y respuestas. Vayan ahí escribiendo sus preguntas. Mientras van escribiendo, les cuento que cuando terminemos el webinar, les vamos a mandar la grabación del webinar, ¿sí? Para que lo puedan compartir con otros colegas. Los invitamos al próximo webinar, donde vamos a ver la generación de reportes principalmente enfocados a cumplimiento. Nos pueden solicitar una demo. De hecho, voy a abrir un sondeo ahora para que quienes quieran en este momento solicitarnos demo de alguno de los productos que vimos, ¿sí? Nos lo hagan saber a través del sondeo, ¿sí? Así que mientras van escribiendo, ¿sí? Quienes quieran una demostración personalizada, nos ponen sí, no por ahora, y nos ponemos en contacto con ustedes, ¿sí? Y para los que vayan escribiendo las preguntas, ¿sí? Aquí vamos viendo. Ya contestaron nuestro sondeo, lo voy a cerrar, ¿sí? Y vamos a ir viendo las preguntas. A ver, por ejemplo, tengo usuarios con all object, pero con línea de comandos restringida. Necesito que puedan hacer un work query, pero que cualquier salida a fichero sea una librería específica. Bien, acá tenemos un caso bien concreto, ¿no? O sea, un usuario con all object, línea de comandos restringida, ¿sí? Pero que puedan hacer el work query. Bueno, sería interesante, quizás, como la única función que quieres es que haga un work query y no le querés abrir la línea de comandos entera, ¿sí? Que a través de Authority Broker, cuando ellos quieran hacer esa actividad, por un punto de menú, por una tecla de función o del modo que vos quieras, ellos puedan acceder a un permiso temporal, donde puedan tener acceso al comando work query, probablemente switchando a un usuario que tenga el permiso para hacerlo. ¿Sí? Y después, eventualmente, si querés, con Command Security, controlas los parámetros de ese work query, porque creo que también están las dos cosas que me planteabas, ¿sí? Así que, bueno, eso como, quizás como así una respuesta muy, muy, muy rápida que te doy, ¿sí? Preguntas. ¿Hay alguna restricción con respecto al sistema operativo a tener en cuenta?
cada uno de los productos tiene un requerimiento de sistema operativo, requerimientos mínimos, pero si están en 7.1 más, no van a tener ningún problema, ¿sí? A ver, vamos viendo otras preguntas. Algunos me preguntan dónde podemos encontrar información sobre estos productos. Pueden entrar a nuestra página web, www.helpsystem.com. Si ponen /es, lo tienen en español. Ahí van a encontrar datasheets. Van a poder hacer solicitudes de demostración también, ¿sí? Del mismo modo que aquellos que lo hayan hecho ahora, ¿sí? Cuenten con nosotros. Estamos disponibles para ayudarlos a hacer una demostración o hacer una prueba. Y también para una evaluación más integral, si quisiesen, les ofrecemos la posibilidad de hacer un security scan gratuito, donde lo que hacemos es la posibilidad de evaluar cómo está la seguridad de su equipo, y tenemos una charla después de aproximadamente 1 hora donde compartimos con ustedes los resultados de ese scan. Acá me parece una pregunta más. ¿Qué hay con los grupos de usuario? ¿También se podría darles permisos dentro de los comandos? Claro que sí. Sí, pueden ser por usuario o por grupo. Así que también sería poderoso. Tenemos a Ángel que también nos dice, tenemos instalado Compliance Monitor y queremos más información. Nos vamos a conectar con ustedes, Ángel. De hecho, el próximo webinar es de Compliance Monitor. Sería interesante que charlemos, que veamos qué versión tenés, si estás en la última, si te podemos contar un poco de lo que trata el roadmap del producto, etcétera. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes por haber asistido a este webinar. Siempre es lindo saber que están del otro lado y que hacen uso de nuestras soluciones. Bueno, y los invitamos al próximo, el 28 de noviembre, no se olviden. Se van a encontrar conmigo nuevamente y vamos a ver toda la parte de reportes para cumplimiento. Muchas gracias. Chao.